El entregar un feedback efectivo y oportuno es clave para facilitar el cierre de brechas en el progreso académico de nuestros estudiantes. Es una excelente forma de ayudar a nuestros estudiantes a cómo llegar al estándar deseado y es un recurso que no puede faltar en nuestra caja de herramientas como educadores. Además, la literatura reporta al feedback como un recurso que puede fomentar la autoeficacia, competencia y motivación óptima en nuestros estudiantes. El entregar feedback en el contexto de la educación clínica, aplicando los principios de buenas prácticas que reporta la literatura, sin duda representa un desafío para el supervisor clínico. Es por eso que en este video estaremos llevando el feedback a la práctica, revisando diferentes modelos sobre cómo y cuándo entregar feedback, considerando sus ventajas y desventajas, para que así puedan tomar una decisión informada sobre qué modelos ocupar en sus próximos encuentros con sus estudiantes. En la literatura podrán encontrar diferentes modelos sobre cómo entregar feedback, pero básicamente todos corresponden a derivaciones y modificaciones de los 6 modelos que revisaremos a continuación. Estos corresponden al feedback sandwich, a las reglas de Pendleton, al modelo One Minute Preceptor, el modelo Set-Go, el R2C2 y el análisis basado en resultados dirigidos por la agenda del estudiante, o conocido como modelo ALOVA. Tal vez algunos les resulten familiares o tal vez ya utilizan algunos de sus componentes. Revisaremos todos estos modelos especificando cuáles son sus componentes, sus ventajas y desventajas y en qué situaciones de feedback tienen mejor rendimiento. Comencemos revisando el feedback sandwich. Este es uno de los modelos más comunes y uno de los más básicos también. Aquí el docente estructura su feedback en 3 segmentos que asemejan un sándwich. Se entrega una dosis de feedback positivo, es decir, los buenos aspectos de la actividad o del procedimiento, seguido por feedback correctivo, indicando aspectos a mejorar, y seguido finalmente por otra dosis de feedback positivo. Entonces, tenemos a las dosis de feedback positivo como el pan y al feedback correctivo como el ingrediente en el medio. Esto representa al feedback sandwich tradicional, pero afortunadamente también podemos variar el menú y ofrecer otras opciones. ¿Alguien está siguiendo alguna dieta en especial? Tenemos también como primera opción del menú al sándwich pobre, donde entregamos mucho pan, es decir, mucho feedback positivo, y muy poco feedback correctivo o aspectos a mejorar. Esto puede ser útil cuando tenemos un estudiante que en verdad ha hecho todo muy bien y nos deja muy poco espacio para resaltar aspectos a mejorar. Sin embargo, siempre debemos tratar de balancear el feedback. La siguiente opción del menú es el sándwich abierto, donde tenemos el feedback correctivo o aspectos a mejorar al comienzo, es decir, el ingrediente, y luego solo una dosis de feedback positivo representando el pan. Esta opción puede ser útil cuando tenemos poco tiempo y decidimos ir directamente a los aspectos a mejorar. La cuarta opción es el sándwich de dieta paleo, el cual en verdad no es un sándwich, ya que no hay pan, solo tenemos el ingrediente, es decir, solo se entrega feedback correctivo y aspectos a mejorar. Aproximar el feedback así es un tanto riesgoso, sobre todo con estudiantes con los cuales no hemos establecido un rapport aún. Pueden ofenderse o tratar de evitar encuentros de feedback en el futuro. Aún así, puede ser útil cuando ya hemos establecido una relación profesional con nuestros estudiantes. Sabemos que tienen tolerancia a la crítica y es especialmente útil cuando tenemos muy poco tiempo. Y la última opción del menú es el wrap poco tradicional, donde tenemos los aspectos del sándwich tradicional, aspectos positivos y aspectos a mejorar, pero se aproxima más como una conversación donde también se le pide al estudiante opinar sobre su desempeño y se van mezclando los diferentes aspectos. Aquí, sin duda, se requiere mayor expertise por parte del docente, ya que se requiere manejar los hilos de la conversación para no desviarse. El punto que quiero ilustrar al mostrarles estas variaciones del sándwich tradicional es que todos los modelos que veamos en este video son adaptables y modificables dependiendo de sus necesidades, del contexto en el cual entregan feedback y también considerando las características de sus estudiantes. Ahora,
Si volvemos al sándwich tradicional, veamos sus principales ventajas y desventajas. Por una parte, tenemos que esta forma de entregar feedback es fácilmente aceptable por los estudiantes, ya que el feedback correctivo o el feedback crítico se encuentra rodeado de feedback positivo. Otra ventaja es que sigue una estructura bien definida, lo cual hace que sea fácil de aplicar cuando el tiempo es acotado y durante actividades clínicas. Otro punto relevante es que es útil con estudiantes poco participativos, ya que no requiere de mucho input de su parte. Y también es bastante útil para docentes que se pueden encontrar en etapas iniciales o que no han tenido mucha experiencia al entregar feedback. Este modelo también posee desventajas, y una de ellas es que los estudiantes, acostumbrados a este estilo, pueden anticipar que vendrá el feedback correctivo, y por lo tanto pueden ni siquiera poner atención a la primera parte del feedback positivo por la ansiedad y tensión que puede generar la espera de los aspectos a mejorar. Esto generalmente ocurre cuando no somos capaces de separar lo positivo de lo correctivo, y luego de un comentario positivo decimos pero para introducir lo correctivo. Aquí el estudiante puede olvidar totalmente el aspecto positivo. Otra desventaja es cuando adoptamos el sándwich pobre y entregamos un feedback desbalanceado con exceso de comentarios positivos. Aquí se produce un falso positivo al no abarcar los aspectos a mejorar. Y una de las principales desventajas de este modelo es que está muy centrado en el profesor. Es más bien un monólogo más que un diálogo, donde hay poca participación del estudiante más que ser un receptor pasivo. Este es un modelo que requiere una baja expertise del docente y una baja capacidad de reflexión y proactividad por parte del estudiante. ¿En qué situaciones recomendamos utilizarlo? Tanto en encuentros de feedback informal, es decir, durante sesiones clínicas o en conversaciones espontáneas, pero también en encuentros más formales, con tiempo protegido para realizar el encuentro de feedback. Se puede entregar de forma verbal, pero también es un modelo muy útil cuando debemos entregar feedback escrito. Y finalmente, posee un buen rendimiento tanto en encuentros individuales como grupales. El segundo modelo que revisaremos corresponde a las reglas de Pendleton. Este modelo representa una evolución del sándwich tradicional, donde se plantea como una conversación balanceada, abarcando tanto los aspectos positivos como los aspectos a mejorar en el desempeño del estudiante. Este modelo cuenta con 4 etapas. En la primera, se invita al estudiante a identificar los aspectos positivos de su desempeño. Luego, en la segunda etapa, es el docente quien complementa la visión del estudiante con su percepción de los aspectos positivos. Luego, en la tercera etapa, se invita al estudiante a describir los aspectos a mejorar, qué no estuvo bien. Y en la cuarta etapa, es el docente quien complementa esto con su percepción sobre estos aspectos mejorables. Finalmente, el docente plantea un plan de acción y busca la aceptación por parte del estudiante. Al invitar al estudiante a presentar su visión primero sobre los aspectos positivos, se intenta establecer un ambiente seguro, evitando comenzar con una actitud a la defensiva por parte del estudiante. Veamos ahora las ventajas y desventajas que nos ofrece este modelo. Dentro de las ventajas, encontramos que posibilita abarcar tanto aspectos positivos y los mejorables, tanto desde la perspectiva del estudiante como del supervisor. A diferencia del feedback sandwich, acá sí se logra establecer un diálogo, aunque es bastante básico y estructurado. Sin embargo, al establecer este diálogo, ya damos pie para ayudar a nuestros estudiantes a comenzar a desarrollar la práctica reflexiva y mejorar sus habilidades de autoevaluación. Similar al feedback sandwich, es un modelo útil con estudiantes poco reflexivos y para supervisores en etapas iniciales o con poca experiencia en entregar feedback. Ahora, dentro de sus desventajas, encontramos que también puede haber una tensión o ansiedad aumentada si el estudiante logra anticipar que se discutirán sobre aspectos a mejorar. El modelo de Pendleton requiere más tiempo, por lo tanto no tiene muy buen rendimiento durante la atención clínica, pero sí es recomendable para encuentros posteriores, ya sean formales o informales. Uno de los riesgos al llevar a cabo este modelo, cuando no tenemos el tiempo suficiente, es que solamente abarquemos los aspectos positivos y no podamos entregar un feedback balanceado considerando también los aspectos a mejorar. Por último,
su estructura y rigidez también puede representar una desventaja al no dejar explorar otros temas y donde el estudiante no participa en la elaboración del objetivo del feedback o en el plan de acción. Es más bien un receptor pasivo de sugerencias y habilidades por desarrollar. Al igual que en el feedback sandwich, este es un modelo que requiere una baja expertise del docente y baja capacidad de reflexión y proactividad por parte del estudiante. ¿En qué situaciones recomendamos utilizarlo? Tanto en encuentros de feedback informal, pero también en encuentros más formales, donde posee mejor rendimiento. Necesitamos entregarlo de forma verbal para poder establecer un diálogo. Y finalmente, posee un buen rendimiento tanto en encuentros individuales como grupales. Pasemos ahora al tercer modelo que revisaremos, el cual corresponde al One Minute Preceptor, donde la figura del preceptor, es el equivalente al supervisor clínico en el contexto norteamericano. Este modelo recibe su nombre ya que es especialmente útil en ambientes clínicos muy demandados, donde no hay mucho tiempo para detenerse y entregar feedback durante la atención clínica o entre pacientes. El modelo se estructura a través de las siguientes 5 etapas. Primero, se establece un compromiso, donde se plantea alguna pregunta específica al estudiante para establecer este compromiso, ya sea con un diagnóstico diferencial, un plan de tratamiento, entre otros. Es importante crear un ambiente seguro donde el estudiante sienta que puede arriesgarse a estar equivocado. El segundo paso es el de poner a prueba el conocimiento y solicitar evidencia que respalde la decisión del estudiante o su respuesta. Acá podemos solicitar al estudiante pensar en voz alta y justificar el diagnóstico, los hallazgos o el plan de tratamiento. El supervisor debiese ahora validar el compromiso del estudiante o corregirlo. El tercer paso es el de enseñar las reglas generales con respecto a lo que se está discutiendo. Aprovechar ese momento enseñable. Ahora, si el estudiante ha realizado todo bien, este paso se puede omitir. La cuarta etapa es la de entregar feedback balanceado, siendo específico y descriptivo, reforzar lo positivo y entregar feedback constructivo sobre aspectos a mejorar. Esta etapa es como un mini feedback sandwich. Y la última etapa es acordar los próximos pasos, el plan de acción, ya sea investigar más sobre un tema, estudiar un concepto en mayor profundidad, observar o practicar ciertos procedimientos. Veamos qué ventajas y desventajas nos ofrece este modelo. Primero, en sus ventajas, tenemos que es especialmente útil en entornos clínicos muy concurridos o con poco tiempo disponible. Puede que tome más de un minuto en algunas ocasiones, pero la idea es que sea bastante breve. En pocos minutos va a permitir al supervisor explorar un aspecto específico, reforzar el conocimiento o habilidades y entregar un feedback balanceado. Es un feedback que se entrega en el momento. Ahora, un aspecto muy importante es que al establecerse un compromiso y solicitar al estudiante que justifique sus decisiones, este modelo es especialmente relevante para el desarrollo del razonamiento clínico y para las habilidades de toma de decisiones. Ahora, por el lado de las desventajas, tenemos que ante un caso complejo o dependiendo de las necesidades del estudiante, el encuentro puede acabar durando más de un minuto. Y esto representa un desafío para el supervisor con respecto al manejo del tiempo. Otra desventaja es que al abarcar un aspecto no nos permitirá explorar con mayor detalle la situación. Y lógicamente, al ser breve, no se recomienda ser utilizado en encuentros posteriores a la atención clínica, donde podemos recurrir a otros modelos que nos permitan elaborar más y entregar un feedback más detallado. Este modelo requiere una expertise intermedia por parte del docente y una capacidad también intermedia de reflexión y proactividad por parte del estudiante. La exigencia es mayor que en los dos modelos que veíamos anteriormente. ¿Y en qué situaciones recomendamos utilizarlo? Bueno, principalmente en encuentros de feedback informales, sobre todo durante la atención clínica o entre pacientes. Necesitamos también entregarlo de forma verbal para poder establecer un diálogo y explorar el razonamiento del estudiante. Y finalmente, posee un buen rendimiento de preferencia individual. Ahora, el cuarto modelo que revisaremos es particularmente útil en el feedback grupal y sobre todo para quienes realizan supervisión clínica en grupos pequeños, entre 5 a 8 estudiantes o en tutoriales clínicos.
Este corresponde al modelo Set-Go, por sus siglas en inglés, donde la idea principal es entregar un feedback muy descriptivo y libre de prejuicios con respecto a una situación, un incidente, un encuentro clínico o un procedimiento. El estudiante recibe feedback tanto del supervisor como de sus pares para poder reflexionar y encontrar la solución al problema o idear un plan de acción. Primero, se le pregunta al estudiante qué es lo que vio, que describa la situación que se discutirá. Luego se le pregunta a los demás qué vieron, donde los pares y el docente pueden describir la situación observada. Esto ayuda al estudiante a reflexionar sobre lo que vieron otros. Luego se le consulta al estudiante qué piensa sobre las descripciones planteadas para así estimular la reflexión. Posteriormente, el grupo discute cuál es el objetivo a alcanzar y cómo alcanzarlos. Se discuten cuáles serían las mejores formas de llegar a ese objetivo, incluyendo un plan de acción. Aquí los estudiantes se benefician ya que pueden reflexionar basado en la práctica o situaciones vividas por otros. Veamos ahora entonces las ventajas y desventajas del modelo Set-Go. Por el lado de las ventajas, tenemos que se favorece la descripción y un enfoque sin prejuicios, y que es un modelo muy útil en instancias grupales al fomentar la retroalimentación entre pares y la resolución de problemas en conjunto. El foco está mucho más centrado en el estudiante, estableciendo un diálogo con el supervisor y con sus pares. Además, como ya mencionamos, fomenta la reflexión a través de las experiencias de otros. Ahora, dentro de sus desventajas, tenemos que no tiene un muy buen rendimiento en encuentros individuales. Otro punto es que requiere que tengamos el tiempo necesario para poder involucrar a todo el grupo, lo que también requiere habilidades de facilitación por parte del supervisor para poder dirigir la conversación. A raíz de esto, es poco útil durante la atención clínica y se recomienda utilizar en encuentros posteriores o previos al inicio de una sesión o jornada de trabajo. Otra limitación es que indudablemente requiere el desarrollo de habilidades de feedback entre el grupo, ya que todos están involucrados. Este modelo requiere una expertise intermedia a avanzada por parte del docente, ya que debe facilitar el feedback grupal, y una capacidad intermedia de reflexión y proactividad por parte del estudiante. ¿En qué situaciones recomendamos utilizarlo? Principalmente en encuentros de feedback formales, donde contamos con el tiempo necesario. Necesitamos también entregarlo de forma verbal para poder establecer un diálogo con el grupo. Y finalmente, posee un muy buen rendimiento de preferencia en forma grupal. El siguiente modelo que revisaremos es uno que está especialmente diseñado para entregar feedback posterior a evaluaciones, ya sean prácticas o escritas, donde analizamos junto al estudiante sus resultados. Este corresponde al modelo R2C2, por su sigla de Rapport, Reacción, Contenido y Coaching. El principal objetivo de este modelo es facilitar la aceptación y el uso de los resultados de la evaluación y del feedback. Veamos cuáles son las etapas que nos propone este modelo. Primero tenemos una etapa destinada a establecer una buena relación de respeto y confianza y establecer rapport con el estudiante. Aquí la idea es poder explicar el propósito que ha tenido la evaluación y este encuentro de feedback, además de tomarnos el tiempo de explorar el contexto del estudiante y de su práctica clínica. La segunda etapa es la de explorar las reacciones del estudiante frente al reporte de su desempeño, estimular la autoevaluación y la reflexión. Aquí es importante preguntar si ese resultado lo ha sorprendido o si desea enfocarse en algún aspecto en particular. La tercera etapa es la de explorar el entendimiento por parte del estudiante con respecto a los contenidos del reporte y resultados de la evaluación. Aquí es importante que el supervisor aclare el significado de los resultados y qué oportunidades de mejora de la práctica se pueden implementar a partir de estos resultados. Para esto es indispensable conocer bien el programa de estudios y las oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo. Finalmente, tenemos la etapa de coaching o de búsqueda de soluciones para implementar cambios y diseñar en conjunto un plan de acción a corto o mediano plazo. Veamos las ventajas y desventajas del modelo R2C2. Una gran ventaja es que nos ayuda a facilitar la aceptación de los resultados de evaluaciones, entregándonos un marco de referencia
para enfrentar una situación en la cual los estudiantes generalmente están a la defensiva. Este modelo estimula la reflexión y además empodera a los estudiantes con respecto a los resultados de su desempeño. Se establece un diálogo para explorar estos resultados y explorar el valor de la evaluación, y además de elaborar en conjunto un plan de acción. Dentro de sus desventajas, tenemos que tiene poca utilidad durante la atención clínica. Requiere que el estudiante vea más allá del simple resultado de la evaluación. Requiere habilidades avanzadas por parte del supervisor para no juzgar al momento de explorar las reacciones del estudiante, y además requiere que nos tomemos el tiempo necesario para explorar el contexto y establecer rapport necesario. Además, el supervisor debe estar preparado para manejar algunas reacciones negativas y debe comprender a cabalidad el propósito y contenido de la evaluación a analizar. Este modelo requiere una expertise avanzada por parte del docente y una capacidad intermedia de reflexión y proactividad por parte del estudiante. ¿En qué situaciones recomendamos utilizar este modelo? Principalmente en encuentros de feedback formales, donde contamos con el tiempo necesario. Necesitamos también entregarlo de forma verbal para poder establecer un diálogo con el estudiante, y finalmente posee un buen rendimiento de preferencia en forma individual. El último modelo que revisaremos corresponde al análisis basado en resultados dirigido por la agenda del estudiante, o también conocido como modelo ALOPA. Este modelo podemos considerarlo como una evolución de las reglas de Pendleton, donde se incorpora la gran diferencia que se comienza el encuentro solicitando al estudiante identificar sus objetivos y necesidades a desarrollar en el encuentro de feedback. Es decir, que nos presente cuál es su agenda para la sesión, en qué aspectos necesita ayuda. Aquí, como verán, el foco es el estudiante y se le entrega mucha responsabilidad sobre el encuentro de feedback. No obstante, esto no quiere decir que el supervisor no pueda aportar su visión sobre qué aspectos el estudiante necesita mejorar. Veamos entonces cuáles son las etapas de este modelo. Primero, se invita al estudiante a identificar sus objetivos, sus necesidades para el encuentro de feedback. Esto conlleva la reducción de una actitud a la defensiva y contribuye a crear un ambiente seguro, ya que es el estudiante quien inicialmente propone los temas a tratar. En segundo lugar, el supervisor procura estimular la autoevaluación, la reflexión y en instancias a provocar al estudiante para estimular la resolución de problemas. El tercer paso es el de reforzar los vínculos entre la teoría y la práctica. Esto es similar a uno de los pasos que veíamos en el modelo de One Minute Preceptor, ese momento enseñable con respecto a lo que nos plantea el estudiante, para luego entregar feedback balanceado. Aquí el docente tiene la oportunidad de presentar su opinión sobre temas que considere necesario tocar en este encuentro de feedback. Hay que ser cuidadoso acá de entregar un feedback balanceado. Como acá no tenemos la estructura rígida de Pendleton, puede ser difícil mantener ese balance. La siguiente etapa es la de explorar en conjunto alternativas frente al objetivo del estudiante y ofrecer sugerencias. ¿Qué se podría haber hecho distinto? Esto es mucho más como una conversación, una especie de entrevista con el estudiante, donde la habilidad de facilitación es crucial. Finalmente, el supervisor realiza un resumen de los aspectos más relevantes conversados, para así comprobar el entendimiento por parte del estudiante, para luego acordar el plan de acción que se llevará a cabo, las habilidades necesarias a desarrollar para lograr el objetivo planteado al inicio. ¿Qué ventajas y desventajas nos ofrece ALOPA? Su gran ventaja es que se priorizan los objetivos y la agenda del estudiante. El foco está en el estudiante y sus necesidades, donde se potencian las habilidades de autoevaluación, reflexión y razonamiento clínico. Como sigue un formato estilo entrevista, se favorece el diálogo por sobre el monólogo y se crea un plan de acción en conjunto, considerando el propio objetivo propuesto por el estudiante, complementado por la percepción del supervisor. Dentro de sus desventajas, vemos que puede tomar mucho tiempo y en consecuencia tiene muy poca utilidad durante la atención clínica. Comparte las desventajas del modelo Set-Go cuando es aplicado en encuentros grupales. Y aquí sí que se requiere una avanzada proactividad y capacidad reflexiva por parte del estudiante, ya que debe identificar su agenda y necesidades de aprendizaje. El estudiante tiene mucha responsabilidad en el encuentro de feedback. Además, el supervisor también necesita estar preparado para facilitar la conversación,
saber escuchar y guiar al estudiante y no tomar un protagonismo innecesario. Este modelo requiere una expertise avanzada por parte del docente y una capacidad avanzada también de reflexión y proactividad por parte del estudiante. ¿En qué situaciones recomendamos utilizarlo? Principalmente en encuentros de feedback formales, donde contamos con el tiempo necesario. Necesitamos también entregarlo de forma verbal para poder facilitar este estilo de entrevista con el estudiante. Y finalmente, posee un mejor rendimiento en encuentros individuales. Ahora que ya hemos revisado los principales modelos para la entrega de feedback, la pregunta es para ustedes. ¿Qué modelos se asemejan a cómo ustedes entregan feedback actualmente? ¿Por qué no utilizar uno de estos modelos en su próximo encuentro de feedback? Ahora, recuerden que no todos los modelos se aplican a todas las situaciones. Por lo tanto, planifiquen su encuentro de feedback, considerando las ventajas y desventajas de los diferentes modelos, el contexto, su expertise para entregar feedback y las características de sus estudiantes.